Buenas tardes, espero que estén bien. Vamos a rezar juntos en este día recordando a la Virgen María, esta celebración de María como Madre y Medianera de la Gracia. El pasaje que nos propone la liturgia está en el comienzo del capítulo 17 del Evangelio según San Lucas que venimos leyendo. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que haya escándalos, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Él respondió: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Palabra del Señor. Es difícil a lo mejor conciliar estos temas que probablemente haya recogido Lucas de algunos comentarios que Jesús hace referidos a cómo se vive o cómo se debe vivir en la comunidad del reino, esta comunidad que está él iniciando. En primer lugar aparece lo del escándalo. El escándalo es un obstáculo que se pone en el camino de otro, y en este caso se refiere obviamente al camino de la fe, y el cuidado que hay que tener respecto de poner obstáculos se refiere especialmente a los pobres y a los pequeños. Uno podría decir, son aquellos que solo pueden sostenerse de la fe, que no tienen otra cosa. Estos son los pequeños, los que tienen su confianza, toda su confianza puesta solo en Dios. Es el caso de los más débiles. Aparece la realidad del perdón, un perdón que tiene que ser en la comunidad sin límites. Tantas veces como el otro pida perdón, hay que perdonarlo, ofrecer el perdón a quien lo pide. Un perdón que a lo mejor allí es donde los discípulos se dan cuenta que les falta fe. Un perdón que tiene origen en la propia experiencia de haber sido perdonados. Poder perdonar a otros es como un fruto de esta experiencia, pero también es fuente, es que es como un círculo. La medida en que yo voy haciéndome más capaz de perdonar, me estoy abriendo más al perdón de Dios. Lo hemos escuchado a Jesús: no condenen y no serán condenados, no juzguen y no serán juzgados. Haber tenido alguna experiencia del perdón de Dios, intentar una y otra vez, yo diría como justificar los defectos ajenos, no porque estén bien, sino porque alguna razón debe haber. Esto lo hizo Jesús, recordemos cuando está crucificado, que de algún modo defiende a quienes lo condenan. Perdona a los padres, no saben lo que hacen. Y entra este tema de la fe. Podemos, en esta situación de tener que perdonar siempre, sobre todo si nos han dañado mucho, descubrir que nos está faltando fe, o también en otras situaciones. Es difícil saber cuánta fe tengo, porque no tiene que ver necesariamente con que las cosas que me suceden no me hagan sufrir, no tienen que ver con eso. Algunas personas creen eso. Si yo tuviera fe, no lloraría la muerte de la persona que amo. No es, sin dudas, no es eso. No tiene que ver tampoco con la fortaleza para enfrentar dificultades o para superar las dificultades, no solo el sufrimiento, sino los desafíos que la vida a veces nos presenta. Tiene que ver más bien, aparentemente, por lo que dice Jesús, con la capacidad de confiar en que lo que nos parece imposible es posible para Dios. Con una imagen que usa Jesús que no tiene demasiado sentido interpretar al pie de la letra. No se trata de estar pidiéndole a los árboles que se arranque de raíz y se tiren al mar. Es simplemente la idea de que aquello que nos parece imposible, la fe nos hace confiar en que es posible. Pero también es verdad que muchas veces lo que pedimos con mucha confianza en que Dios puede hacer, a veces no lo obtenemos, y entonces ahí la fe tiene que dar un vuelco para entender que se trata de creer en Dios
y de que lo que Él hace siempre es lo mejor. Es un camino difícil de recorrer porque no podemos, como decía, medir cuánta fe tenemos, y de hecho cuando los discípulos piden más, Jesús les dice que con poquito sería suficiente. Con pequeña fe, si esta es auténtica, se pueden hacer grandes cosas, se pueden obtener las cosas que de otra manera serían imposibles. Pero también es verdad que la fe es un don de Dios, no hay modo, y Jesús no está diciendo cómo se obtiene, no les dice a los discípulos qué tienen que hacer para que esa fe sea más auténtica. En todo caso, nosotros sabemos que es un don que Dios regala, es un don que tenemos que pedir, como lo hacen los discípulos, y también es un don que hay que cuidar, y esto es lo que hacemos cada vez que nos acercamos a la oración o que nos acercamos a Dios a través de la oración, de los sacramentos, de nuestros intentos de vivir en la caridad, en la comunión con los demás. Algo que tenemos que pedir, podemos aprovechar a la celebración de la Virgen para pedirle a ella, que es quien media y quien nos alcanza las gracias de Dios, que nos ayude a crecer en la fe, que tengamos cada vez más esa actitud de esos pequeños a los que Jesús dice que hay que cuidar, aquellos que solo confían en Dios y que todo lo ponen en sus manos. Pidámosle este regalo hoy a la Virgen, pidámosle que nos alcance de Dios su protección, su paz y su bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.